lo que hemos visto últimamente es que Augusto Comte no era realmente tan enemigo de la religión como se suele decir, ¿verdad? Para empezar, pues recordamos aquí el aprecio que tenía por el estado teológico, ¿verdad? Particularmente por el momento del politeísmo. Pero luego también vimos cómo, a pesar de reconocer que la teología y la religión epistemológicamente parecen ya no tener un papel importante gracias a la preponderancia que la ciencia ha tenido. Sin embargo, él llegó a reconocer lo que podríamos llamar como la función social, digamos, de la religión. Es decir, Comte entendió que la religión pues juega un papel muy importante en la vida de los hombres, ¿verdad? Y vimos que tan era así la cosa con él que propuso una nueva religión, ¿verdad? La llamada religión positiva, que sería la religión de la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, terminamos la clase anterior diciendo que eh, de todos modos, el pensamiento de Augusto Comte ha tenido repercusiones muy grandes sobre la religión y sobre la teología sobre todo. Y es esto último lo que queremos abordar el día de hoy, pues cómo realmente el pensamiento positivista de Augusto Comte afectó el quehacer teológico. Entonces, a eso vamos a continuación. Em, Vamos a ver. Bien, ahí estamos. Entonces le hemos titulado a la charla, digamos, del día de hoy, Ciencia y Teología, caminos diferentes, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que ocurrió a partir del pensamiento científico en general y particularmente a partir del positivismo de Augusto Comte. Entonces, después de que la religión cristiana, sobre todo, había tenido una enorme preponderancia, digamos, en la vida en general de los seres humanos, sobre todo durante toda la Edad Media, donde la existencia, pues, de los hombres giró siempre alrededor de la iglesia, alrededor de las Sagradas Escrituras y, por supuesto, de la religión cristianamente entendida, ¿no? Entonces llega el momento en que, por un lado, la ciencia no solo se separa, digamos, de la filosofía, sino que también se aleja rotundamente de la religión y la religión y la teología tienen que pues tomar vías completamente diferentes. Se da una separación, podríamos decir, en una sola palabra. Entonces, vamos a comenzar diciendo, pues, o recordando que eh, a pesar del reconocimiento de Comte al Estado teológico y la recepción de parte de Augusto Comte de la función social de la religión, el positivismo realmente cumplió su cometido, en el sentido de venir a constituirse en la etapa última, digamos, del conocimiento humano, el estado último del conocimiento humano, dejando atrás la teología y la religión. Ahora, yo quisiera recordar aquí que
Augusto Comte realmente no fue el primero, eh, tampoco el último, digamos, en insistir en la separación que debe haber entre la ciencia y la teología. Eh, Probablemente se trató de una especie de espíritu de la época, porque ya Emmanuel Kant, como lo podemos recordar, fallecido en el año de 1804, pues ya había señalado la importancia de separar por un lado la ciencia y por otro lado la teología. Recordemos que en su crítica de la razón pura, pues Kant llega realmente a establecer que hay cuestiones que la razón humana definitivamente no puede abordar. Eh, Sencillamente porque para Kant la razón solo puede operar dentro de lo que él denominó la esfera de la experiencia posible. Entonces, todo aquello que entra, digamos, dentro de la posibilidad de que nos aparezca como fenómeno, que podamos captarlo a través de nuestras capacidades sensoriales, pues es ahí donde la razón definitivamente funciona. Pero más allá de la esfera de la experiencia posible, pues podrá haber cuestiones, podrá haber temas, podrá haber preguntas eh, que los seres humanos con su capacidad racional no pueden definitivamente abordar, no pueden hacerse cargo de ellas y tampoco pueden formular una respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Estamos hablando, digamos, fundamentalmente de la existencia del alma, la cuestión de la supervivencia después de la muerte eh, y, por supuesto, de la existencia de Dios. Es decir, Kant dejó pues muy en claro que la razón humana no puede definitivamente abordar esos temas y esas cuestiones. Ahora, definitivamente Kant no era un ateo, ¿verdad? Nunca lo fue. Es decir, Kant realmente fue un creyente luterano prácticamente toda su vida. Y entonces, lejos estaría Kant de negar la existencia de Dios. Lo que niega definitivamente es que seamos capaces de llegar a conocer eh, algo, digamos, de Dios, porque queda rotundamente fuera de nuestras capacidades intelectuales. Entonces, no es que la pregunta ¿existe Dios? No tenga sentido, por supuesto que la tiene, pero lo que no hay es respuesta, ¿verdad? No podemos realmente responder a esa pregunta. No podemos realmente demostrar ni la existencia ni la no existencia de Dios. Y entonces Kant vino a separar, pues ya finalizado el siglo XVIII, a la ciencia de la teología, ¿no? Entonces, nuestra razón tiene que ver con todo aquello que cae dentro de la experiencia sensorial, ¿verdad? Esto incluye definitivamente a las ciencias empíricas, definitivamente, y deja fuera eh, discursos como la teología, ¿verdad? Pero también tenemos que recordar esta obra kantiana de 1794, titulada La religión dentro de los límites de la mera razón, ¿verdad? Entonces, no le fue realmente fácil a Manuel Kant abrir, digamos, el espacio correspondiente a la propuesta que él estaba haciendo, porque pues los pensadores europeos estaban habituados a abordar, digamos, la cuestión de Dios desde un punto de vista racional. Lo había hecho San Agustín, lo había hecho Santo Tomás de Aquino, definitivamente, pero
Entonces, ese hábito, podríamos llamarle así, de abordar las cuestiones teológicas desde un punto de vista de la razón, pues entró en crisis a partir de la obra de Kant y no le fue fácil, no le fue fácil dejar en claro pues que la religión tiene un lugar en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Para Kant, la religión, la fe, en fin, etcétera, tiene un lugar, tiene un sitio, digamos, en la vida de los hombres, pero no en el discurso racional elaborado por las ciencias, ¿no? Eso debe quedar perfectamente claro. De hecho, digamos, para Kant la respuesta de cuáles son mis obligaciones y qué puedo realmente al final esperar, son preguntas que solo se pueden abordar desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la religión. La ciencia no puede realmente abordar esas cuestiones, esos asuntos, ¿verdad? Entonces, las preguntas tienen sentido, pero las respuestas deben buscarse en otra parte, en este caso, en la religión cristiana y en la fe cristiana también. Entonces, dentro de los límites, digamos, que la razón tiene, resulta que la religión no tiene prácticamente ninguna cabida, ¿verdad? Es decir, él le da más importancia a la fe que a la capacidad racional cuando se trata de la existencia de Dios y la relación del hombre con la divinidad. Ahora, hay que recordar aquí que Kant se vio envuelto realmente en una serie de conflictos, de problemas y de dificultades con sus propias perspectivas y su propia manera de ver estos temas. ¿Verdad? Y entonces Wilhelm Dilthey, este filósofo alemán también, del cual pues ya sabemos un poco, publicó en el año de 1890 un trabajo que llevaba como título El conflicto de Kant con la censura en torno al derecho de una libre investigación religiosa. Es decir, que Dilthey y muchos otros en Alemania supieron pues de las dificultades que Kant estaba enfrentando por la audacia, digamos, de pensar como pensaba. Sí, de hecho, varios de los trabajos de Kant fueron objeto de censura, ¿verdad? No se le permitió publicarlos, sino después de profundas y extensas revisiones llevadas a cabo con el fin de obtener, digamos, el imprimatur, es decir, el derecho a imprimir esas obras y a publicarlas, pues, ¿verdad? Y entonces, dándose cuenta de eso, Dilthey publica, pues, como ya dije, en 1890, este interesante trabajo poniendo en evidencia los conflictos que Kant tenía frente a la censura por promover, digamos, la idea de una libre investigación a nivel estrictamente religioso. ¿Verdad? Allí en esa obra, digamos, de Dilthey de 1890 aparecen los borradores de los dos prólogos escritos por Kant para su obra La religión dentro de los límites de la mera razón. La verdad es que fueron más de dos los prólogos escritos por él y no había manera realmente de satisfacer a las autoridades, porque estamos hablando aquí, digamos, de una religión estatal, como era el luteranismo, digamos, y es el luteranismo hasta el día de hoy en Alemania. Y entonces, Kant tuvo definitivamente que escribir y volver a escribir y a reescribir, digamos, el prólogo para su obra La religión dentro de los límites de la mera razón.
Y hay un momento, digamos, en el cual Kant se mostró terriblemente indignado por lo que estaba realmente ocurriendo, por la censura de que estaba siendo objeto su pensamiento y su obra. Y entonces yo tengo aquí una parte reproducida, digamos, de esa obra de Dilthey. El texto al que me voy a referir más tarde es de Manuel Kant, El conflicto de las facultades. Aquí a la altura del capítulo 9, Roberto Aramayo, que hace el estudio preliminar de esta obra, recuerda entonces lo escrito por Dilthey y dice, en el primer borrador, Kant se olvida de toda concesión a la diplomacia y habla del deber del filósofo, común al de todo buen ciudadano, de no inmiscuirse para nada en los derechos de una fe revelada. Máxime cuando esa intromisión se halla bajo la custodia e incluso la interpretación de ciertos funcionarios que no tienen necesidad alguna de razonar, sino tan solo de ordenar cómo debe juzgarse conforme a esa fe y profesarla públicamente. Este privilegio colectivo también cuenta, sin embargo, con límites a su competencia, cuál es la no intromisión en la actividad profesional del filósofo y pretender demostrar o impugnar sus dogmas mediante la filosofía. Alguno de tales funcionarios, termina diciendo Kant, debiera comprender que no es esa su misión y desistir así de su impertinencia. Si Kant está sumamente molesto, pues sumamente, eh, no sé, insatisfecho con lo que realmente las autoridades estaban haciendo con su pensamiento y con su trabajo, ¿verdad? En esta cita que acabamos de leer queda claro la separación, queda clara la separación que Kant está haciendo en el sentido de que ni el filósofo debe invadir, digamos, el terreno de la teología y de la religión, pero tampoco los teólogos deben inmiscuirse en el trabajo y la tarea de los filósofos, porque se trata definitivamente de dos campos y de dos terrenos completamente distintos. Mientras la teología tiene que ver con la fe y su objeto realmente es la fe, la filosofía, por su parte, pues confía en la razón, confía en la capacidad intelectual del ser humano para llegar a explicar por qué es que los fenómenos del mundo se dan de la manera como se dan. Es decir, ni el teólogo debe invadir el terreno de la filosofía, ni el filósofo debe invadir el terreno de la teología. Es decir, se deben mantener diferenciados estos terrenos y estas actividades porque su objeto realmente de estudio, podríamos decir entre comillas, o su objeto de interés es completamente diferente y totalmente distinto. Y lamenta Kant aquí el uso prácticamente de la autoridad y la fuerza, ¿verdad? Si habla de funcionarios, se trata de funcionarios, es decir, de gente que pertenece a la esfera gubernamental, que lamentablemente tiene el poder de prohibir pensar, de prohibir publicar, de prohibir el uso realmente de la capacidad racional de los seres humanos. Ahora, en ese mismo orden de ideas, en el año de 1798, Kant publica su último libro, que es este que yo tengo acá, El conflicto
de las facultades. Y se titula así precisamente porque se dio un conflicto verdaderamente grande entre la facultad de filosofía y la facultad de teología, ¿verdad? Y precisamente en esta breve obra rechaza totalmente y frontalmente la censura y aboga decididamente por la libertad de pensar, ¿verdad? Y ya en el conflicto de las facultades, en la página número 66, leo el siguiente párrafo donde Kant dice: la razón debe tener el derecho de expresarse públicamente, ya que sin ello la verdad nunca llegaría a manifestarse en perjuicio del propio gobierno. Dado que la razón es libre conforme a su naturaleza y no admite la imposición de tomar algo por verdadero, no admitiendo crede alguno, sino tan solo un credo libre. El hecho de que dicha facultad sea tildada de inferior, pese a contar con ese enorme privilegio de la libertad, haya su causa en la naturaleza del hombre, pues quien puede mandar, aunque sea un humilde servidor de algún otro, se ufana de ser más importante que quien no manda sobre nadie, pero es libre. Comienza Kant por rechazar esa denominación que se le estaba dando en ese momento a la Facultad de Filosofía. Se le llamaba una facultad inferior. Tres eran las facultades superiores. Por una parte, la Facultad de Teología, por la otra, la Facultad de Derecho y finalmente la Facultad de Medicina. Estas eran consideradas las facultades superiores y la de filosofía era considerada como una facultad inferior. Y esto pues hacía definitivamente que el filósofo y la filosofía estuvieran definitivamente bajo el control, digamos, de las tres facultades llamadas superiores. Y en todo caso, lo que se le demandaba a la filosofía en ese momento era simple y sencillamente el sometimiento y la obediencia, ¿verdad? Es decir, sometido el pensamiento teológico, el pensamiento filosófico, sometido en primer lugar y sobre todo a la facultad de teología. Pero también el discurso filosófico debería de estar sometido a la facultad de leyes, a la facultad de derecho, y finalmente la filosofía debería de estar sometida también a la facultad de medicina. Entonces, realmente el teólogo, el jurista y el médico tenían toda la autoridad para imponerse frente al pensamiento filosófico. Pero Kant dice aquí, es lamentable pues que quienes tienen el poder y ejercen la autoridad se sientan superiores cuando la superioridad la debería de tener la Facultad de Filosofía, puesto que ahí se ejerce la libertad de pensar, puesto que ahí se piensa de una manera libre y se busca definitivamente la verdad como dice él. Entonces, no se trata, para Kant, no se trata, digamos, de ir en contra realmente de la Facultad de Teología en este caso, pero sí de separar los discursos, separar las funciones, porque como ya dijimos, el objeto de estudio y de preocupación, digamos, de la teología es la fe, mientras que el objeto de estudio de la filosofía es la búsqueda de la verdad. Entonces, es obvio que Kant pues, fue uno de los primeros en responder al espíritu de la época, separando, digamos, la ciencia por un lado y la teología
haciéndolas transitar por caminos diferentes. Pero también tenemos que recordar aquí la obra y el pensamiento de otro alemán, David Friedrich Strauss. Strauss publicó entre los años de 1835 y 1836 esa obra tan importante hasta el día de hoy, que llevó como título La vida de Jesús, críticamente elaborada. Bueno, la preocupación, digamos, de Strauss era, bueno, dejar en claro qué tipo y qué clase de literatura eran los evangelios. Eh, Tratando, por supuesto, de elaborar hasta cierto punto una vida de Jesús. Pero Strauss parte, digamos, del hecho de que los evangelios son relatos míticos que se elaboraron, que se escribieron desde una mentalidad completamente pre-científica. Obviamente, los primeros 100 años del cristianismo, que fue cuando los evangelios realmente surgieron, pues la revolución científica ni siquiera pensaba en ocurrir. Y entonces, si se trata realmente de relatos eminentemente míticos, elaborados por mentes que no sabían absolutamente nada de ciencia, entonces Strauss llega a la conclusión de que carecen realmente de valor histórico, es decir, no se puede elaborar una vida de Jesús basándose, digamos, en los evangelios. Y entonces, de lo que se trata aquí es de buscar en otras fuentes, según Strauss, de buscar, digamos, en otras, sí, en otra clase de literatura probablemente, tratar de hallar otros testimonios que de alguna manera pues hablen de la existencia y de la vida de ese hombre que fue Jesús de Nazaret. Esto definitivamente fue un producto también, digamos, directo de la revolución científica iniciada en el siglo XVII. Entonces, si nos damos cuenta de las fechas, ¿verdad? Estamos hablando de 1798 con Kant, estamos hablando de 1836, digamos, de Strauss, y recordamos que Augusto Comte llevó a cabo su tarea en el Politécnico de París a partir de 1830, ¿verdad? Del 1830 a 1842, pues estamos prácticamente, digamos, en el mismo tiempo, en la misma época, y por supuesto el espíritu que se estaba respirando en Europa, pues de algún modo, no solo Comte, sino Strauss, Kant y otros, definitivamente lo absorbieron y precisamente esa separación entonces entre ciencia y teología va a ser un tema, digamos, como ya lo estamos viendo, recurrente en estos autores y en otros más. Pero para seguir, digamos, con las fechas, aquí nos ubicamos en el año de 1841 y a quien tenemos que mencionar aquí es a Ludwig Feuerbach, ¿verdad? Con su interesante obra titulada La esencia del cristianismo. La historia, digamos, de Feuerbach es una historia muy interesante. Hijo de un pastor luterano, empezó estudiando teología porque quería llegar a ser también un pastor luterano como su padre. Pero muy pronto en sus estudios cambió rotundamente de parecer, ¿verdad?
Una de las confesiones, digamos, que Feuerbach llegó a hacer es que al principio dijo, eh, yo pensé y pensaba que Dios había creado al hombre, pero ahora, dijo, tiempo después, creo que fue al revés, que es el hombre el que creó a Dios. Bueno, aparte, por supuesto, digamos, de convertirse también en un materialismo, su pensamiento, de convertirse él mismo en un filósofo materialista. A Feuerbach lo conocemos fundamentalmente porque fue una de las grandes influencias sobre el pensamiento de Karl Marx. Después de haber leído a Feuerbach, Marx se convirtió en lo que fue, en un materialista, ¿verdad? Y entonces lo que a veces no solemos tener noticias, de lo que solemos no tener noticias, es de que Feuerbach pues no necesariamente tenía un odio particular hacia la religión, hacia la fe, sino todo lo contrario, tenía un gran respeto precisamente por la religión cristiana, es decir, que no se volvió un enemigo, digamos, acérrimo del cristianismo, atacándolo, queriéndolo hacer desaparecer, sino que lo que hizo realmente fue transformar la manera en que el cristianismo era visto, ¿no? Por ello el título de esta obra, La esencia del cristianismo, trató de llegar, de penetrar a lo que él consideraba que era lo esencial del mensaje cristiano. Por supuesto, en vida recibió terribles críticas, muchos ataques, pero su carácter, digamos, hasta cierto punto tranquilo, mesurado, pues lo hizo responder con más argumentos y con más razones y no con el hígado, pudiéramos realmente decir, ¿verdad? Y entonces hay que recordar aquí, o vamos a recordar aquí, que al final, digamos, del prólogo de la esencia del cristianismo, esta obra se puede encontrar fácilmente en Internet. ¿Verdad? Usted pone Feuerbach, la esencia del cristianismo, y va a tener acceso a esta interesante obra. Pues al final del prólogo, Feuerbach dice, mi libro no quiere ser sino una traducción fiel o dicho metafóricamente, un análisis empírico histórico filosófico, una explicación, pues, en fin, del enigma que representa la religión cristiana. Si hay aquí una actitud, digamos, hasta cierto punto positiva, si queremos decirlo así, ¿verdad? No tan encolerizada contra la religión como la actitud de Karl Marx, ¿verdad? No, él está tratando de explicarle a sus atacantes, a sus enemigos, a sus críticos, que el libro que ha publicado, pues, no quiere matar al cristianismo, no quiere hacerlo desaparecer, no quiere demostrar que es falso, ni que es equivocado, ni nada de eso, sino quiere interpretarlo de una manera muy diferente y muy distinta, ¿verdad? Sir, de hecho, habla aquí de un análisis de carácter empírico histórico filosófico, ¿verdad? Es decir, recurriendo a los hechos, refiriendo a la historia y refiriéndose a la filosofía, pues lo que él desea es tratar de esclarecer, de explicar esa religión cristiana que es, hasta cierto punto, dice él, un gran enigma. ¿Y en qué consistió realmente la nueva, digamos, traducción o interpretación que Feuerbach hizo del cristianismo? Bueno, en los primeros párrafos del capítulo número 1 de la esencia del cristianismo, y voy a hacer aparecer aquí una gran cita.
Feuerbach dice lo siguiente: la esencia del hombre que lo distingue del animal no es solamente la causa, sino también el objeto de la religión, ¿verdad? Pero la religión es la conciencia del infinito. Es, por lo tanto, la conciencia que tiene el hombre de su esencia no finita, no limitada, sino infinita. Y no puede ser otra cosa, pues una esencia verdaderamente finita no tiene ni la más remota idea, por no decir conciencia, de un ser infinito. Porque el límite del ser es también el límite de la conciencia. La conciencia de una oruga, cuya vida y esencia está limitada a determinadas especies de plantas, no se extiende tampoco hasta más allá de ese terreno limitado. Ella distingue estas plantas de las demás, pero más no sabe. A semejante conciencia limitada, que justamente por su limitación es infalible, la llamamos por eso instinto y no conciencia. La conciencia en el sentido riguroso y propio de la palabra es inseparable de la conciencia del infinito. La conciencia limitada no es ninguna conciencia. La conciencia es esencialmente de un carácter universal e infinito. La conciencia del infinito no es otra cosa que la conciencia de la propia infinitud. En otras palabras, en la conciencia del infinito, el hombre consciente tiene por objeto de su conciencia la infinitud de su propia esencia. En una sola palabra, lo que Feuerbach está tratando realmente de decir aquí es que ese ser que llamamos Dios no es otra cosa que la proyección de la propia infinitud de nuestra conciencia como seres humanos. Entonces, la religión, desde la perspectiva de Feuerbach, no es otra cosa que el reconocimiento del carácter infinito de nuestra propia conciencia, ¿verdad? Entonces, es por ello que, como dijimos hace algunos momentos, Feuerbach llegó a la conclusión de que es el hombre el que creó a Dios. Es decir, a partir de esa sensación, de esa conciencia, digamos, de infinitud que tenemos, pues hemos proyectado aquello en un ser, entre comillas, al cual le llamamos Dios. Entonces, esto significa, pues, que la religión, desde el punto de vista de Feuerbach, podríamos decirlo así, no es otra cosa que una extensión, un elevar, digamos, la humanidad a niveles verdaderamente grandes, para decirlo de una manera. Entonces, no hay ser más grande que el hombre, no hay ser más grande que los seres humanos. Esto es lo que realmente Feuerbach quiere dejar en claro. No está lejos, esto yo lo ignoro, me voy a atrever a hacer una afirmación aquí. No está lejos que Augusto Comte haya tenido alguna noticia, digamos, del pensamiento feuerbachiano, no lo sé. No he llegado realmente a esos puntos, digamos, de investigación, pero es probable, digamos, porque casi estamos escuchando a Comte hablar aquí en estas líneas propias de Ludwig Feuerbach, ¿no? En el sentido de que Comte viene a proponer la religión de la humanidad, el culto, digamos, hacia la humanidad. Con otras palabras, creo yo,
lo había dicho ya Ludwig Feuerbach, ¿verdad? Es decir, eso que llamamos Dios no es otra cosa que elevar realmente a lo máximo o reconocer realmente el carácter infinito de la humanidad y de la conciencia humana. Entonces, obviamente que aquí la revolución científica pegó muy fuerte, ¿verdad? Para tener ahora una noción de religión bastante distinta a la que a la que se había tenido durante todo el periodo medieval. Ahora, hablemos de otro luterano. Hablemos de Friedrich Schleiermacher, ¿verdad? Schleiermacher es conocido sobre todo por haber desarrollado poderosamente la hermenéutica, ¿verdad? Sí, obviamente como teólogo, Schleiermacher pues desarrolló la hermenéutica pensando fundamentalmente en la Biblia, en la interpretación de la Biblia, pero también en la interpretación jurídica, ¿verdad? Es decir, los discursos, digamos, sobre la hermenéutica, pues constituyen una obra sumamente valiosa, muy importante hasta el día de hoy para cualquiera que esté interesado en las cuestiones de la hermenéutica. Pero también Schleiermacher escribió esta obra en 1799 que lleva como título Discurso a los hombres ilustrados que la desdeñan. Es decir, está hablando de la religión. Es decir, adquirió conciencia Schleiermacher de que pues la ciencia, que en aquellos momentos era bastante popular, podía mostrar muchos de los resultados, pues había conducido a mucha gente, ¿verdad? Mucha gente sobre todo estudiada, gente cultivada intelectualmente a rechazar rotundamente la religión. Y entonces escribe este discurso a esas personas educadas que desdeñan la religión. La obra se puede encontrar en internet con el título Sobre la religión. Ese es el título. Si lo buscan con discurso a los hombres ilustrados que la desdeñan, no lo van a encontrar. Ahora bien, según Schleiermacher, la religión no tiene por qué ser desechada, no tiene por qué ser eliminada, digamos, de la vida de los hombres, pero en todo caso, dice Schleiermacher, lo esencial realmente en la religión, está pensando en la religión cristiana, obviamente, ¿verdad? Es decir, lo esencial realmente en la religión cristiana no es la razón. Siguiendo, obviamente, como buen luterano y como buen alemán, a Kant, ¿verdad? Es decir, no es lo esencial la razón, no es que yo tenga argumentos a favor de Dios, no es que mi capacidad intelectual lo haya llegado a descubrir, pero tampoco es, digamos, la voluntad. En este caso también Schleiermacher sigue a Kant, porque recordemos que Emmanuel Kant hizo énfasis, digamos, en la buena voluntad, ¿verdad? La buena voluntad que está acostumbrada al cumplimiento del deber, pues es lo que finalmente llevará al hombre a la presencia de Dios, ¿verdad? Es decir, es realmente el cumplimiento del deber, el cumplimiento de las obligaciones descubiertas por la razón humana gracias al imperativo categórico, lo que realmente puede elevar a los hombres hacia Dios. Entonces, de acuerdo, digamos, al pensamiento de Schleiermacher, pues no es la razón y tampoco la voluntad. Aquí en esta última cuestión, en relación con la voluntad, pues se muestra Schleiermacher como opuesto al pensamiento kantiano. Sencillamente porque el pensamiento kantiano, digamos, al hacer énfasis en la voluntad dentro de la religión cristiana, pues va a generar toda una serie de consecuencias a nivel moral, ¿verdad? Consecuencias a nivel moral, con lo que definitivamente Schleiermacher no está de acuerdo.
Y entonces él insiste, Schleiermacher insiste en que lo más importante, lo esencial realmente en la religión cristiana es el sentimiento de dependencia, ¿verdad? Es decir, en la medida en que yo me doy a depender realmente del ser divino, en la medida en que yo dependo realmente existencialmente de él, entonces estoy realmente en el meollo, estoy en el verdadero centro de la religión cristiana. Entonces no se trata definitivamente de asuntos dogmáticos, tampoco se trata, digamos, de recetas de carácter moral, sino de mantener una completa y total dependencia del ser divino, que en algún momento Schleiermacher vino a confundir con el universo, ¿verdad? Con, con el todo, para decirlo en una sola palabra, por lo que Schleiermacher también fue acusado en algún momento de ser un panteísta, ¿verdad? Dios es todo y todo es Dios, pero el hombre aprende realmente a depender, digamos, de ese todo desde el punto de vista estrictamente existencial, ¿verdad? Y precisamente en la obra que acabamos de mencionar, Discursos sobre hermenéutica, eh, Schleiermacher dice lo siguiente: la religión, ¿sí?, no pretende, como la metafísica, determinar y explicar el universo de acuerdo con su naturaleza. Tampoco pretende, como la moral, transformar y hacer disponible dicho universo partiendo de la fuerza de la libertad y del albedrío divino del hombre. Su esencia no consiste ni en pensar ni en obrar, sino en la intuición y en el sentimiento. Lo que ella pretende es contemplar el universo, quiere venerarlo piadosamente en sus representaciones y acciones, quiere dejarse impresionar y plenificar en la ingenua pasividad de los influjos inmediatos del mismo. Es decir, ese todo que observamos, ese todo que admiramos, ¿verdad? Incluyendo la constelación del cangrejo, por supuesto. Este, bueno, eso nos produce de alguna manera un cierto tipo de arrobamiento, ¿verdad? Es decir, somos profundamente impresionados por la inmensidad del universo y entonces, pues el hecho, digamos, de estar con intuiciones o de tener intuiciones de esa naturaleza y que lleven realmente al hombre de alguna manera a entrar en una especie de relación o dependencia, digamos, con ese todo, con ese absoluto, es para Schleiermacher lo esencial de la religión cristiana. Entonces, no es cuestión, digamos, de que la religión cristiana pretenda explicar cómo surgió el mundo, cómo surgió el universo, cuándo, dónde y cómo surgió el hombre, en fin, etcétera, y tampoco es asunto de consejos morales, ¿verdad? Es decir, la religión no pretende dar explicaciones a esas cuestiones de las cuales obviamente la física se puede encargar eh, concretamente, ¿no? Entonces, la religión viene de alguna manera a satisfacer esa necesidad, digamos, de dependencia que existencialmente los seres humanos llevamos muy dentro de nosotros mismos. Y para ir terminando con la exposición del día de hoy, solo voy a mencionar aquí, por una parte, la llamada teología liberal del siglo XIX. Obviamente, se han dado cuenta que nos movemos en el ámbito estrictamente protestante. Y así fue. Y así es. A la teología católica realmente y a la Iglesia Católica en general le costó mucho. Le ha costado mucho abrirse realmente a estas corrientes del pensamiento, ¿verdad? Es decir,
De hecho, el Concilio Vaticano I fue convocado por el Papa precisamente para rechazar este liberalismo teológico. Y quisiera dejar en claro que la teología liberal del siglo XIX no tiene nada que ver con el liberalismo económico ni con el liberalismo político. Es decir, se trata simple y sencillamente de un liberalismo intelectual, ¿verdad? Un open mind, como se suele decir, o un sitio para los libres pensadores, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos movimientos, desde Kant, digamos, hasta el día de hoy, que han de algún modo renovado el discurso teológico, que han aceptado, digamos, francamente la ciencia sin mayores problemas, pues se han dado en el ámbito estrictamente del protestantismo, ¿verdad? Y por supuesto, también recuerdo que el protestantismo es un fenómeno europeo, ¿verdad? Si nosotros aquí, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego en Chile, nos mantenemos alejados del protestantismo, ¿verdad? Todos esos movimientos cristianos y evangélicos procedentes de Estados Unidos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, lo que usted quiera, realmente están lejos de la reforma protestante. El célebre teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer les llamó a todas estas iglesias de América protestantismos sin reforma. Sí, podrán llamarse protestantismos, pero totalmente alejados de la reforma protestante. Entonces, esta teología liberal del siglo XIX, ante los influjos, digamos, de la ciencia, pues efectuó críticas muy importantes a los dogmas, hizo aportes, digamos, muy grandes también a la exégesis bíblica, desarrolló tanto la crítica literaria como la crítica histórica para enfrentar el texto bíblico y, por supuesto, también empezó la búsqueda del Jesús histórico, era la segunda búsqueda del Jesús histórico, porque la primera pues la había iniciado David Frederick Strauss y pues esta es lo que se suele llamar la segunda búsqueda del Jesús histórico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una teología caminando senderos completamente diferentes a los senderos propios de la ciencia. Y finalmente quisiera mencionar también, así no vamos a entrar en estos rollos hoy, y tal vez no entremos después tampoco, pero digamos, quisiera mencionar también la llamada teología de la secularización desarrollada en el siglo XX, ¿verdad? Se convirtió aquí la teología en un discurso eminentemente antropocéntrico, y creo que uno de los principios muy importantes de la teología de la secularización es que la teología no debe meterse con la economía porque para eso están los economistas. No debe meterse con la política porque para eso están los politólogos. Si no debe meterse, digamos, con lo jurídico porque para eso están los juristas. Es decir, no debe meterse tampoco con las cuestiones morales porque para eso están los filósofos morales o los que desarrollan la ética. Es decir, hay que dejar que las cosas del mundo sean abordadas mundanamente y que la teología definitivamente se dedique a darle sentido de alguna manera a la existencia humana, ¿verdad? Bueno, yo quisiera dejar aquí esto el día de hoy. Llegamos hasta este punto con las consecuencias del pensamiento kantiano al mantener una separación entre la ciencia y la teología.